En Radio Portales presentamos Una Sola Voz, programa de la multigremial Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, Retirados y Montepiadas. Aquí se tratan los asuntos gremiales. Importantes invitados al panel. Una Sola Voz en Radio Portales de Valparaíso. Bienvenidos. Buenos días, señores auditores. Les saluda Carlos Fica Cisterna en este sábado 1 de octubre en nuestro programa Una Sola Voz, la voz del mundo militar en situación de retiro, en Radio Portales de Valparaíso. Iniciando ya el mes de octubre, un mes donde dos de nuestras instituciones celebran el Día del Suboficial Mayor, la Fuerza Aérea de Chile y la Armada de Chile. El programa Una Sola Voz los invitamos a sintonizar en las frecuencias habituales de la radio en 840 AM y 89.5 en la quinta región. Y también desde cualquier lugar estamos en internet, en portalesfm.cl. También el programa queda grabado en nuestro canal YouTube para que lo puedan compartir, escuchar, y también les solicitamos nos dejen sus comentarios y like. Y aprovechen indudablemente de suscribirse a nuestro canal YouTube, que ha ido subiendo cada vez más su cantidad de suscriptores. También les cuento la gran audiencia y positivos comentarios que ha causado el comentario semanal de nuestro presidente la semana pasada, titulado Los chilenos hemos sido cobardes, del cual aún seguimos recibiendo comentarios y like. Así que muchas gracias por esa sintonía. Al iniciar el programa saludamos y agradecemos a quienes nos apoyan y están permanentemente con nosotros. En primer lugar, a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, en la persona de su presidente, don Marco Gallardo. A Radio Portales, en la persona de don Mario Salazar y don Luis Salinas. Como cada semana no podemos olvidar y saludar con especial afecto y gratitud a esos 242 viejos soldados, hombres y mujeres, que están cumpliendo injustas condenas en los centros de exterminio de Punta Peuco, San Joaquín y Colina 1, y también en otros paneles del país. También queremos enviar nuestro afectuoso saludo a sus esposas y familiares, de quienes siempre estamos preocupados. En la efeméride de esta semana recordamos que hace 208 años, el 1 de octubre del año 1814, tuvo lugar el desastre de Rancagua. Nuestro programa del día de hoy queremos compartir con ustedes los temas de nuestra multigremial y de la interesante reunión del día miércoles recién pasado, donde nuestra institución invita a trabajar codo a codo. Tuvimos un extraordinario expositor que nos ilustró las relaciones de Chile con Israel y las repercusiones del desaire presidencial.
Respecto a la agenda de la semana, identifico 3 o 4 cosas: el manejo de COVID, mejorando, que si hay algunos cambios, qué pasa en nuestro país, el gobierno y sus desaguisados, algo ya común, y los políticos y sus manejos. Les recuerdo la permanente invitación de ingresar a nuestra multigremial nacional de militares y policías en retiro. Todo el mundo militar y policial en situación de retiro y Montevideo y de Arica a Magallanes son bienvenidos y los invitamos a trabajar juntos. Les cuento un poco más de nuestra institución. La multigremial, nuestra razón de ser son temas gremiales, y ellos son la salud, las pensiones y la recuperación del Estado de Derecho. Les recuerdo que en el tema salud, Carabineros no tiene ley de salud que los proteja. Las pensiones, una permanente amenaza, especialmente en campaña de este gobierno. Y la recuperación del Estado de Derecho, además está a decir que tenemos 242 camaradas cumpliendo injustas condenas y también un par de miles de procesados. Y para ellos no se cumple la ley, para ellos son procesados con el sistema penal antiguo, que solamente a los militares se le aplica. Entonces, a eso nos referimos con la recuperación del Estado de Derecho. Y es nuestra razón de ser, los 3 conceptos que mencioné. Como siempre, los invitamos a interactuar en nuestro programa con sus noticias, comentarios y aportes. Son todos los círculos y amigos del mundo militar bienvenidos. Y para eso se pueden comunicar con nosotros al correo unasolavozmg@gmail.com o al fono WhatsApp 569-81-9365-40. Hoy nos acompaña nuestro panelista habitual y director de la multigremial, don Milton Iglesias. Bienvenido, Milton. Muy buenos días, Carlos, Yerko y a todos nuestros auditores. Lamentablemente, en un día en que las indecisiones nos siguen afectando como país, esperemos que las podamos superar. Gracias, Milton. También doy la bienvenida a nuestro director y panelista casi habitual, el general de Carabineros en situación de retiro, don Yerko Raffo Cóchila. Bienvenido, mi general. Buenos días, Carlos, ¿cómo está usted? Buenos días, mi estimado amigo Milton, que lo veo muy abrigado, parece que... Pero bueno, y un saludo muy especial a nuestros auditores, y que cada día, como ya lo hemos conversado, aumentan y escuchando esta voz, que es la voz del mundo militar en situación de retiro, que solo pretendemos gremialmente y poner nuestros puntos de vista con respecto a lo que queremos y amamos siempre, nuestra patria, Chile. Muchas gracias, mi general. Respecto a qué sucede con nuestros militares y prisioneros políticos, Milton, ¿nos podrías poner al día, por favor? Sí, claro. Hoy día, tal como tú dijiste, tenemos 242 prisioneros, quienes el día de ayer fueron notificados que finalizaron las visitas virtuales y se inician las visitas presenciales. Bueno, con ello hay que destacar de que se eliminan las comunicaciones virtuales por teléfono celular, que estaban autorizados exclusivamente para reemplazar a las visitas. Solicitamos de que en su momento de que los teléfonos se mantuvieran en custodia por un tiempo, puesto que la pandemia no se acaba por decreto y la pandemia todavía está vigente y no vaya a ser cosa que de repente vaya a recrudecer y se requieran estos elementos. Así que esperemos ser escuchados y que esos teléfonos permanezcan en custodia en algún lugar de gendarmería. Han habido nuevos fallos en la Corte Suprema y siguen ingresando nuevos prisioneros. Esta vez un anciano de 88 años con un cúmulo de enfermedades, que pronto conoceremos el detalle porque en este momento tuvo que entrar justamente por 14 días en cuarentena. Ahora, si bien es cierto, hay beneficios que a los militares le han quitado en forma totalmente arbitraria y discriminatoria, como es la libertad condicional, salidas dominicales, etcétera. Cada día, digamos, las medidas están más restrictivas y hay que destacar que efectivamente, en una forma completamente prevaricadora, le fueron eliminados los requisitos y las posibilidades de salir con libertad condicional. ¿Cómo es posible que del año 2014 todos los prisioneros no han tenido la capacidad para reunir los requisitos de salir y hacer uso de este beneficio? Del año 2014. O sea, ningún prisionero ha reunido los requisitos. Así que eso es un tema, digamos, que hay que investigar y tratar también de ayudar a fiscalizar. En cuanto a las ayudas, el grupo de apoyo ha estado liderado, digamos, por don Eduardo Fernández.
se apronta a llevar a efecto 2 operativos podológicos en 2 penales. Las Madrinas, la promoción 72 de la Escuela Naval, Expreso de la Libertad Perdida, y la agrupación Orca y mis camaradas no han descansado y han apoyado sin claudicar en todas las necesidades que nuestros prisioneros han ido planteando. Así que para ellos todo mi reconocimiento y admiración, puesto que este es un trabajo permanente que no lo abandonan nunca. Milton, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? ¿Cuál es el procedimiento para las visitas? Bueno, en este momento las visitas van a tener acceso completamente restrictivos todavía. La idea es ir de a poco ampliando las horas de visita y la cantidad de personas. No recordemos, digamos, de que normalmente ellos tenían autorizado 4 o 5 personas por visita. Hoy día están reducidas a 1 y ahora se pretende que sean 2 y sucesivamente ir aumentando ese beneficio. ¿Y las visitas institucionales? Bueno, las visitas institucionales, los encargados, las distintas instituciones justamente, van a tener que ir reactualizando sus visitas, en el sentido de que ellos tenían asignado un día del mes. Por ejemplo, Asofar tenía el primer jueves de cada mes. Carabineros tenía el segundo jueves de cada mes, en fin. Entonces ahora hay que agendar ese nuevo calendario, esa nueva visita. La gente tiene que estar enrolada. ¿Qué significa estar enrolado? Bueno, el enrolamiento significa ni más ni menos que es una autorización del visitado para que un visitante pueda ir a visitarlo. ¿Por qué? Esto tiene una razón. Ocurre que hay personas que odian a los militares y de repente van a visitar a los militares y los funan ahí mismo en el penal. Entonces, para evitar ese tipo conflictivo, se pidió el enrolamiento de manera tal que la persona que quiere visitar se anota: quiero visitar a tal persona, esa persona autoriza la visita y recién ahí se puede concretar el acto. Así que el enrolamiento es súper importante, sobre todo para tranquilidad de todos los prisioneros, de gendarmería y de los mismos visitantes. Oye, otra pregunta: ¿y cómo nuestros auditores podrían ayudar a quienes cumplen injustas condenas? Bueno, hay distintas áreas. Hay un área humanitaria, hay un área jurídica. El área humanitaria yo creo que ha funcionado pero perfectamente bien, y creo que hoy en día la mayor ayuda que se le podría dar a los militares es una ayuda jurídica, puesto que sabemos que ya los políticos, con estos políticos que hay ahora, va a ser muy difícil lograr alguna salida, a pesar que sabemos que la salida es política, pero tiene que ayudar mucho la justicia. Sí, está bien, pero ¿cómo? ¿Cómo? Por ejemplo, donando financiamiento para poder pagar lo que significa una querella internacional, por ejemplo. Perfecto, pero ¿con quién? ¿A quién se comunican? Bueno, con multigremial inicialmente, y bueno, yo puedo ser el nexo que tengo ese cargo. Perfectamente pueden llamarme a mí. ¿Cuál es el correo de la multigremial para eso? El multigremialfacil@gmail.com. multigremialfacil@gmail.com. Ya saben nuestros auditores que quieran apoyar, ahí está el mail disponible. Y el contacto, don Milton Iglesias. Sí. Bueno, gracias Milton por esta notable información que nos diste respecto a nuestros camaradas. Vamos ahora a la historia. ¿Qué nos recuerda la historia esta semana? Hace 208 años, entre el 1 y 2 de octubre de 1814, tuvo lugar la batalla de Rancagua, más conocida como el desastre de Rancagua, ya que al ser derrotadas las fuerzas patriotas, se produjo la huida y exilio hacia Argentina, comenzando en nuestro país el periodo conocido como Reconquista o Restauración de la Monarquía Española. Este es el tema que hoy día nos comentará nuestro historiador, el Teniente Segundo de Reserva Naval, don Carlos Valdenegro. Bienvenido, Teniente Valdenegro. Muy buenos días a los radioescuchas de Radio Portales y del programa Una Sola Voz. Hace más de 2 siglos, cuando nuestro país luchaba por independizarse de la metrópolis española, entre el 1 y 2 de octubre de 1814, tuvo lugar en la ciudad de Rancagua una batalla que ha quedado plasmada en nuestra historia como un verdadero desastre, ya que significó la derrota del ejército patriota, cuyos remanentes, acompañados de numerosas familias, tuvieron que huir y cruzar los Andes,
rumbo a Argentina para recuperar nuevos bríos y crear un nuevo ejército que nos permitiera continuar con nuestros afanes independentistas. Mientras tanto, en el suelo patrio se producía la restauración o reconquista de la monarquía española. Esta batalla se da en el contexto de los avances que el ejército monárquico efectuaba desde el sur hacia la zona central, al mando del coronel realista don Mariano Osorio, lo que hacía necesario cerrarle el camino hacia Santiago, para lo cual se barajaban algunas posibilidades de lugares que podían ser defendidos, optándose finalmente por la proposición del brigadier Bernardo Higgins de ocupar y defender la población de Rancagua, para lo cual se le asignó una división de 1.155 hombres, y por otro lado, el general en jefe José Miguel Carrera asignó a su hermano Juan José otra división, compuesta de 1.861 efectivos, y una tercera a su otro hermano Luis, conformada por 915 soldados. Osorio y sus hombres habían partido de Talca el 15 de septiembre y llegaron a ocupar San Fernando. Para entonces, y en las inmediaciones del río Cachapoal, ya iban tomando lugar los primeros combates entre las avanzadas realistas y las partidas que O'Higgins enviaba desde el otro lado del río. Esto último obligó a los patriotas a extender aún más la línea de defensa que corría paralela a ese curso de agua. Por otro lado, Osorio recibió comunicaciones del virrey del Perú, Fernando de Abascal, en las cuales le pedía que si todavía no lograba consumar la reconquista de Chile, procurara llegar a un arreglo con los insurgentes y que partiera al Perú con sus efectivos, debido a que el virreinato estaba pasando por una delicada situación militar. Osorio consultó a sus jefes y oficiales en una junta de guerra, y aquellos le hicieron ver el pronto desenlace de la campaña en Chile, el cual sería favorable a las armas del rey. Se acordó continuar la campaña y enviar una comunicación al general en jefe patriota, intimándole rendición y proponiendo un final aceptable para toda aquella campaña. Sin embargo, esta proposición estaba escrita en términos más bien arrogantes, por lo que fue rechazada por Carrera. Es así que el día 30 de septiembre Osorio dio descanso a sus hombres en la hacienda de Requinoa y a las 9 de la noche puso en movimiento a su ejército, el cual se dirigió a uno de los vados del río Cachapoal, que se hallaba menos defendido por los patriotas. En la mañana del sábado 1 de octubre, la claridad permitió a los patriotas darse cuenta de su crítica situación, y O'Higgins tuvo noticia que la división comandada por Juan José Carrera había ocupado en forma desordenada la población de Rancagua, por lo cual resolvió dirigirse con sus hombres a dicha plaza. Las tropas patriotas reconcentradas en dicha plaza alcanzaban a unos 1.700 hombres. O'Higgins tomó el mando de estos efectivos y continuó preparando la defensa de la población. Osorio y sus hombres llegaron a la villa y, siendo las 10 de la mañana, los jefes realistas decidieron atacar las trincheras patriotas, destacándose la división comandada por el coronel Rafael Maroto. Sin embargo, los patriotas lograron resistir las embestidas realistas. Luego de 2 horas de combates, los realistas tenían la posesión de toda la villa de Rancagua, exceptuando el recinto formado por las trincheras patriotas. Los combates se mantuvieron durante todo el día, sin que se produjeran mayores resultados. Durante la noche no ocurrieron mayores enfrentamientos, pero los patriotas se hallaban en una situación angustiante, y O'Higgins decidió enviar un mensaje al general en jefe, José Miguel Carrera, pidiéndole el auxilio de la división que aquel comandaba. Al amanecer de este día, los realistas reanudaron el ataque,
el cual nuevamente fue rechazado. Vino otro como a las 10 de la mañana, pero no fue más afortunado. Los patriotas notaron la grave disminución de sus recursos, tanto humanos como materiales, pero a las 11 de la mañana se acerca la tercera división patriota Rancagua. Siendo las 11:30, la victoria patriota parecía inminente, pero la tercera división terminó siendo desorganizada y dispersada. A la 1 de la tarde, los sitiadores iniciaron un nuevo ataque, el cual volvió a ser rechazado. Para ese entonces, los soldados de O'Higgins, luego de 30 horas de combate, estaban reducidos a la mitad. Y es así que, siendo más de las 3 de la tarde, O'Higgins ordenó conformar una columna a caballo, compuesta de unos 500 hombres, para abrirse paso entre los sitiadores. Se enviaron primero las mulas para provocar confusión entre los enemigos, y a continuación vino la carga patriota, en la cual más de 100 soldados resultaron heridos o prisioneros. Luego, los realistas penetraron a la plaza por todos lados. Terminaba así la jornada denominada El Desastre de Rancagua. Muy buenos días, muchísimas gracias. Muchas gracias, Teniente Valdenegro. ¿Algún comentario? Mire, yo lo que quisiera destacar es que dentro de las 33 horas de resistencia tenaz que hizo O'Higgins de su tropa y de su área, los españoles tuvieron que quemar Rancagua. Se quemaron Rancagua. Y con ello desorganizaron a las fuerzas amigas, quienes tuvieron que salir huyendo, digamos, escapando como de ir al lugar donde muere prácticamente 2/3 de la gente que estaba viva hasta ese momento. Y con ello termina el periodo de la Patria Vieja, que se puede decir también de que era uno de los últimos intentos independentistas que tenía Chile. Y con ello se da inicio también a la Reconquista. Y ahí parte de nuevo toda la historia que nosotros sabemos. Bueno, es el Chile que le debemos a ellos, y es el Chile que debemos respetar, y es el Chile que debemos cuidar. Continuando con el programa del día de hoy, la agenda de la semana, tenemos algo del manejo COVID, algún cambio. ¿Qué pasa en nuestro país? El gobierno hizo desaguisados ya muy habituales, los políticos y sus manejos, y la Araucanía, que no podemos olvidar, que siguen quemando, siguen destruyendo, aunque la prensa muchas veces no lo considera. También, bueno, la ministra por fin fue para allá, y en el día de ayer llegó a Temuco, y ahí está hoy. No sé cuál será la agenda del día de hoy, pero tenemos un comentario un poquito más adelante respecto a eso. Respecto a la pandemia, llevamos más de 2 años. Hoy ya se han flexibilizado las medidas en nuestro país y en el mundo. Los aforos, el uso de mascarilla, el pase de movilidad. Todos hemos sufrido con la enfermedad. Lejanía a seres queridos, el aislamiento, entre otros. Esto que nos sirva de lección, y sigámonos cuidando y vacunándonos cuando así lo sugiera la autoridad sanitaria, ya sea para el COVID-19 u otra peste. La solución de este tipo de enfermedades mundiales o pestes mundiales, somos todos parte de ella. Aquí nadie puede sentirse que yo no me vacuno porque creo que es actuar un poquito egoísta. ¿Algún comentario? Bueno, yo creo que está bien lo que tú dices, porque la vacuna es una prevención, hay que prevenir. Lamentablemente esta enfermedad, porque es una enfermedad, una epidemia, ha estado mucho tiempo presente en nuestro país y en el mundo entero, lo cual ha traído una serie de consecuencias, de informaciones. Algunas a lo mejor, como dicen hoy día, son fake news, pero hay que cuidarse. El uso de la mascarilla justamente es un elemento protector, y también el acercamiento a las personas. Hoy día no puede uno acercarse mucho a las personas, y por eso que hay todas estas barreras, porque la transmisión de la enfermedad todavía no está claro cómo se transmite, especialmente en los lugares cerrados como los supermercados, las farmacias.
los hospitales. La administración, perdón, la movilización pública. La movilización, que en la micro tú ves que entra gente, sale gente. Entonces yo creo que hay que prevenir. Ahora, esto de sacar la mascarilla, yo creo que hay personas que están de acuerdo. Yo hoy escuchaba la tele en la mañana, unos están de acuerdo y otros no están de acuerdo. Yo creo que hay que estar de acuerdo en el sentido que hay que usarla cuando uno crea conveniente, porque si no va a subir la tasa de mortalidad y se va... Porque estas enfermedades van progresando. Autocuidado, como tú bien lo dices. Yo creo que hay que hacer eso. Y ojalá no nos contagiemos porque vienen otras enfermedades. Por supuesto. Entonces hay que prevenir, y la prevención es la vacuna. No, y sobre todo si uno anda con síntomas, anda con algún síntoma, resfrío, etcétera, uno debería también usar mascarilla para cuidar al resto. Mire, yo estuve en algún país de Asia hace unos años atrás. Me llamaba la atención. La gente usaba mascarilla, no existía la pandemia. Y averiguando, la gente cuando estaba resfriada usaba mascarilla. Eso es responsabilidad, po. Claro. Lo mismo si nosotros tenemos un síntoma y nos invitan a algún lado, no vayamos, po. No vayamos, no es un desaire, todo lo contrario, es una preocupación por el resto, por los que nos invitaron. Bueno, como decía Yerko, tiene toda la razón en el sentido de que efectivamente con el uso de la mascarilla bajó el índice de enfermedades totalmente. Sí, exactamente. Totalmente. Pero si este año no hubo, ¿cuánto le llaman? No hubo gripe. Bueno, está interesante el tema, pero sigamos. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Qué pasa en Chile? Es el tema que nos comenta el abogado y permanente colaborador de nuestro programa, don Gonzalo Ibáñez Santamaría, que se pregunta, ¿qué pasó en Chile? Bienvenido, Gonzalo. Chile atraviesa sin duda por el momento más difícil que ha tenido en estos últimos 30 años. Hay una crisis de gobernabilidad que se manifiesta de muchas maneras, pero especialmente en una creciente inseguridad para todos los chilenos. Ella es muy grave en la macrozona sur, donde con el pretexto de llevar autonomía e independencia a las poblaciones de origen mapuche, se practica terrorismo, vandalismo y narcotráfico sin que hasta ahora exista ninguna respuesta eficaz por parte de nuestras autoridades. Por otra parte, hay un ingreso descontrolado de grupos de inmigrantes, dentro de los cuales viene un número importante de delincuentes. Pero también la crisis se manifiesta en una situación económica precaria, en una alta inflación y en una acentuada debilidad en la creación de empleos. ¿Por qué ha sucedido esto? Por cierto, la respuesta no es única. Hay muchos factores que inciden en estas realidades, pero por encima es ineludible reconocer que las manifestaciones de esta crisis han coincidido con que el poder político del país ha sido ocupado por un grupo de personas carentes de toda aptitud para ejercer las funciones propias de ese poder, y que las nefastas consecuencias que mencionábamos corresponde asociarlas sin duda a su presencia en el gobierno. La cuestión entonces se traduce en esta otra. ¿Cómo fue posible que gente tan incapaz haya podido acceder al poder político del país? Al término del gobierno militar y comienzo de los gobiernos civiles, esto es a partir de 1990, todo hacía suponer que se había encontrado la fórmula perfecta de gobernabilidad. Los partidos que fueron opositores al régimen militar, agrupados en la Concertación, sin perjuicio de mantener una acerba crítica a ese régimen, tanto respecto de su gestión como asimismo de su origen, no vacilaron, sin embargo, en adoptar sus políticas principales, sobre todo en materia económica. Fue así como asumieron el modelo cuya aplicación fiel les provocó un éxito excepcional en sus respectivas gestiones. El caso más notorio fue el de Ricardo Lagos, que habiendo aparecido como el adversario más duro del general Pinochet, fue quien mejor aplicó las políticas de este. Chile se distanció así aún más de los otros países del continente, tomando respecto de ellos una notoria ventaja. Entre tanto, partidos como la UDI y Renovación Nacional, que se formaron al alero del régimen militar para defender su obra y proyectar su legado,
poco a poco fueron defeccionando de ese propósito para asumir un discurso muy parecido al de la Concertación. Joaquín Lavín y el mismo Sebastián Piñera lideraron este cambio. En definitiva, en ambos grupos aceptó entonces que a partir del 11 de septiembre de 1973, Chile había perdido su democracia, sin ninguna razón que justificara el paso dado ese día. Fue, por ejemplo, la conclusión de Sebastián Piñera, siendo ya presidente de la República, elegido con el apoyo de Renovación Nacional y UDI, comillas. Hace 47 años atrás, un 11 de septiembre de 1973, Chile perdió su democracia. Un golpe de Estado puso término al gobierno de la Unidad Popular y dio inicio a un régimen militar que se extendió por largos 17 años. Cierra comillas. Ambos grupos estimaban, por otra parte, que la democracia se había recuperado en 1990, cuando comenzaron los gobiernos civiles de los cuales ellos formaron parte. El mismo Piñera, en su discurso a la Nación del año 2020, se encargó de señalarlo. Este año, dijo, celebramos 30 años desde que recuperamos en forma ejemplar nuestra democracia. Cierra comillas. Olvidaron, eso sí, ambos grupos, que si el origen del régimen militar fue injusto respecto del gobierno marxista anterior, la recuperación plena de la democracia solo podía suceder cuando se restaurara en el poder, si no a Allende mismo, por lo menos a quienes postularan como proyecto el retorno puro y simple a las políticas que este último intentó llevar adelante entre 1970 y 1973. Es decir, para sostener que se había recuperado la democracia, no bastaba con reemplazar al gobierno militar por un gobierno civil, sino también a las políticas de aquel por las que fueron propias del régimen marxista 1970-1973. Esta manifiesta contradicción en la cual cayeron tanto las fuerzas de la Concertación como aquellas provenientes de círculo originalmente pro gobierno militar, no era sostenible en el largo plazo a pesar de los éxitos que ambas fuerzas podían exhibir. Detrás de esa contradicción simplemente había una hipocresía. No fue de extrañar entonces que a partir del mismo año 1990 comenzaran a aparecer grupos que hicieron presente esta contradicción y esta hipocresía, y que exigía de quienes se postulaban como contrarios del gobierno militar que lo fueran asimismo de sus políticas. Fueron los rebeldes del Frente Amplio. Como pretexto alegaban que esos éxitos habían favorecido a grupos minoritarios, convirtiendo a Chile en un país de irritantes desigualdades. A pesar de que los argumentos sobraban, este discurso nunca pudo ser refutado en serio por las dos coaliciones políticas tradicionales, porque ello hubiera significado reconocer el mérito del gobierno militar. Fue así como lentamente al principio, con rapidez después, importantes mayorías del país se dejaron convencer hasta rebelarse contra el modelo de la dictadura, pero más concretamente contra estos grupos de partido que en boca de los rebeldes habían engañado a Chile con un discurso anti-Pinochet, pero solo para que, como en el Gato Pardo, todo cambiara para que nada cambiara. Fue el grito de guerra del estallido del 18 de octubre de 2019. No son 30 pesos, sino son 30 años. El desmoronamiento de las coaliciones que hasta entonces habían prevalecido en la política nacional fue instantáneo, abriendo así la puerta a estos otros grupos marginales hasta entonces que sin embargo habían liderado la rebelión. Así lo demostró la elección presidencial de 2021, el triunfo de los aventureros y rebeldes y la derrota de los hipócritas.
Como conclusión, hoy Chile se ve enfrentado como alternativa muy posible al retorno del marxismo al poder. Una luz de esperanza se ha abierto, sin embargo, con el resultado del reciente plebiscito. La ciudadanía chilena parece haber descubierto la superchería escondida en los grupos revolucionarios que prometen todo, pero que a poco andar se han demostrado perfectamente incapaces con las consecuencias que mencionábamos al comienzo. El desafío que enfrentamos como país es el de encauzar la recuperación de la sensatez y del sentido común que primaron el 4 de septiembre, de modo de hacerles producir los mejores frutos de progreso y de paz social. Muchas gracias, Gonzalo. ¿Algún comentario de este global comentario de Gonzalo que abarca todos los temas que estamos viviendo? Mire, es muy claro el comentario que ha hecho. El gobierno tiene los cargos importantes llenos de personas ineptas que, lejos de estar cumpliendo sus tareas, están destruyendo la poca dignidad y probidad que nos queda. Y de paso, se transmite al mundo la peor de las imágenes de nuestro país. Con ello, se ahuyenta a los grandes capitales y se nos lleva a falta de trabajo y cesantía. Motivos más que suficientes para oponerse a la nueva aventura convencional que el gobierno y malos políticos nos llevan. Mira, Carlos Milton, escuchaba con mucha atención a nuestro estimado Gonzalo y me recordaba los tiempos del año 69, 70, en que yo era un oficial de carabinero, era teniente en esa época, y viví todo el periodo de Allende. Allende sembró una ilusión en Chile, obtener la izquierda, un gobierno de izquierda a través de las urnas. Pero para variar, mintió, porque no fue así. Y eso nos trajo un tremendo caos que desembocó al final en la petición del pueblo de Chile, no un grupo de personas, el pueblo de Chile. Los organismos, como la Corte Suprema, el Congreso, señores, no queremos a este presidente. Y la única solución era justamente, como tenían los antiguos romanos cuando no funcionaba una provincia, se imponía el dictatorum, o sea, había que poner una dictadura, porque no había posibilidad de hacer elecciones. Y esa dictadura impuesta por el gobierno militar trajo grandeza a Chile. Grandeza que se mantuvo hasta el año 90, en que el gobierno militar entregó, pero democráticamente, la banda presidencial al presidente Elwin. Y de ahí empezaron nuevamente los problemas. Entonces escuchaba atentamente, ya han pasado casi 40 años, en que yo sufrí personalmente, y creo que tú también, Carlos y Milton, las torpezas que se cometían en favor de este nuevo régimen que iban a traer maravillosas respuestas, y ustedes ven que en el mundo donde existe un régimen de este tipo marxista, son puras odiosidades, puras persecuciones, y lo más terrible, el arrancar de su país a otros países como Chile, que le pueden dar esperanza, sabiendo lo difícil que es vivir en un país extranjero sin tener un trabajo fijo, como uno ve en las calles hoy día en Chile, que da pena ver tanto venezolano y tanto extranjero viviendo de la caridad y la limosna de nosotros. Yo hoy día me he sentido muy interpretado por lo de González Ibáñez Santamaría, al cual le tengo un gran respeto como un gran historiador. Eso nomás quería decir, Carlos y Milton. Muchas gracias, mi general. Siguiendo con el programa de hoy y con el mismo tema, tenemos, y que Gonzalo lo mencionó, la Araucanía, un lugar sin ley, un lugar donde hay no se aplica el Estado de Derecho. Es el comentario que nos hace hoy día nuestro amigo, el oficial de Carabineros en situación de retiro, don Jorge Aguirre. Bienvenido, Jorge. Estimadas amigas y amigos del programa Una Sola Voz, que desarrolla Multigremial Facir en el dial de Radio Portales de Valparaíso, espero que se encuentren bien. Desde acá de la Araucanía, su amigo Jorge Aguirre Fepich, para indicarle algunos aspectos que es necesario que conozcan de lo que está pasando aquí en relación primero al desarrollo político del actual gobierno, de las imprecisiones, de las inseguridades, de la gran cantidad de dimes y diretes que hay, y una información que se tenía ese día respecto a las máximas autoridades regionales. Bueno, hoy día se ha concretado en la desvinculación del delegado presidencial regional de la Araucanía, Raúl Lalar Soto,
y del delegado presidencial provincial de Malleco, don Leandro Reyes Sangüesa, a contar del viernes 30 de septiembre del 22, y el sábado, 1 de octubre, asume la delegación presidencial regional de la Araucanía, José Francisco Montalva Fercaque, que es del PPD, y el delegado presidencial provincial de Malleco, Andrea Parra Soterel, que ambos son del Partido por la Democracia. Personas que ya han estado antes, que han tenido sus problemáticas, en fin, bueno, parece que no hay mucho donde escoger, pero en definitiva eso asumen. Y hoy día todo hacía presumir que iba a pasar algo, porque cuando entrevistan a Raúl Alar sobre el viaje de la ministra del Interior a la Araucanía, doña Carolina Toá, él no tenía idea, no obstante que ella en Santiago sí lo había dicho, por lo tanto hay una desvinculación con el medio. Y esto nos demuestra entonces de que los niveles de improvisación son más altos y más peligrosos de los que nos podemos imaginar, porque si no se coordinan entre ellos estamos sonados. Seguramente esto ha pasado en regímenes anteriores, pero en definitiva ahora en la actualidad nos puede hacer, sobre todo de personas que antes alegaban y discutían y encontraban todo malo. Ahora, ¿de qué forma esto afecta a la región? La afecta bastante, en primer lugar, en su relación con el gobernador, el señor Rivas, que es el único en Chile, por así decirlo, de la línea de la derecha, de Chile Vamos, pero además en su relación con las comunidades, porque no hubo una relación fina entre las autoridades y las comunidades en conflicto, las comunidades pasivas, la cantidad de personas que viven acá en la región y aquellos que son las víctimas esenciales de lo que se ha denominado violencia rural, cuando en definitiva es terrorismo. Por lo tanto, vamos a ver cuál va a ser la mirada. No se puede hacer muchos buenos augurios, aunque yo creo que los que vienen ahora no lo pueden hacer tan mal como los dos anteriores. Hemos continuado con los atentados a los esquivers, maquinaria forestal, camiones, quema y toma de algunos predios, criticando siempre a la gente acá, los malos, los perversos, por supuesto, a la actuación de las Fuerzas Armadas, a la actuación de la Armada de Chile en la zona sur de Arauco y Malleco, pero siempre en este margen de lo que es el estado de excepción acotado, y ahora que se quiere liberar la palabra acotado y hacerlo un poquito más amplio. Pero como en definitiva ustedes podrán comprobar, nada nuevo bajo el sol, puras imprecisiones, puras improvisaciones que afectan la vida cotidiana de las personas. Aquí, después del 4 de septiembre, donde ganó el rechazo, la gente tenía esperanza de que esto se terminaba y quedábamos a foja cero, tal como estaban las cosas anteriormente. Pero ya se tiene la noticia de lo que está pasando a nivel central, incluso con la participación de algunos parlamentarios acá en la región, como el senador Huenchumilla, en términos de las negociaciones. Y yo estoy todo el día en terreno, o sea, el día viernes, porque esto sale mañana, y ahora voy saliendo nuevamente a la zona de Malleco, a ver cómo está la cosa, y la gente está súper descontenta, está muy enojada, está muy molesta, porque no quiere otra instancia de ver una nueva constitución, y siente que no se considera, así que no se prevén las cosas muy buenas. Empezamos una fecha emblemática que estamos aproximándonos al 18 de octubre, hay toda una semana de actividades que se han convocado, y por lo tanto el panorama no es muy bueno. No sé cómo estarán allá por Valparaíso o en otras ciudades de Chile, pero creo que es más o menos la misma tónica. En definitiva, aquí vamos a seguir siendo una región víctima, no victimizada, víctima, ojo, de todos estos problemas, pero de una u otra manera tenemos que salir adelante, y para eso se requiere la ayuda de todos, la participación de todos, estar muy comunicados, muy expectantes con lo que está pasando. Nunca soy portador de buenas noticias, pero esta vez por lo menos tengo que decir que sí han bajado los atentados, no es consuelo, mal de mucho consuelo tonto, pero de una u otra manera sí el panorama se ve muy, muy, muy negro, con muchos nubarrones en el horizonte, porque no se puede prever qué es lo que va a pasar con estas nuevas autoridades. Mañana, sábado, funciona el comité político temprano con la ministra, vamos a ver qué pasa, y el comité de seguridad de la macrozona sur. Así que cualquier cosa lo estoy informando, que tengan un buen día sábado 1 de octubre y un mejor mes dentro de todas las posibilidades. Muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. ¿Algún comentario? Mira, a mí lo que me gustaría destacar, Carlos, el atentado que hubo en Purén, donde 5 encapuchados quemaron un par de camiones, dejaron algunas personas heridas, y el gobierno se hizo parte y va a presentar una acción jurídica, pero por el incendio, no por el terrorismo. Eso es lo que me llama la atención, o sea, aquí hay un acto flagrante de terrorismo y la querella va a ir por atentado incendiario. Bueno, gracias, Milton, porque nos pusiste en otro tema, la cantidad de desaguisados que tiene este gobierno. Por ejemplo, está el caso Israel, el caso del TTP-11,
la visita a la Araucanía que está haciendo hoy día la ministra, que Jorge algo nos contó, donde una bastante desorganizada al principio porque ni las autoridades de allá sabían. También fue a cortar cabeza con sus delegados presidenciales y nombró otro que por ahí lo vi. También el embajador de España con unos numeritos no es el único que se manda. Y el mayor que el gobierno no asume su derrota. Y uno de esta semana, de estos días, la presentación del presupuesto, donde el presidente hoy día en la noche lo anunciaba, y durante el día en la tarde el presidente del Partido Comunista sale dando noticias que debió haber dado, o que iba a dar, primicias que debió haber dado el presidente. Eso es este gobierno. Bueno, sigamos con nuestro programa. Milton, esta semana hay una declaración de la Cámara de Capitanes de Navío respecto a la estatua del Almirante Merino y el ataque de izquierda a un importante oficial naval. ¿La puedes leer, por favor? Claro, declaración pública. Si alguien cree que sacarse o ponerse la lealtad es lo mismo que ponerse o sacarse el uniforme, está muy equivocado. La lealtad, así con mayúscula, es un valor permanente inherente a la calidad de la persona, que se adquiere en la etapa de formación del ser humano y tiene una virtud de ser omnidireccional. Tratándose de organizaciones piramidales, opera de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, pero también hacia los pares, de forma tal que el conjunto constituye un solo todo, en el cual la lealtad mutua es fundamental. Opera igual en el tiempo, puesto que quien es leal hoy lo fue siempre y lo seguirá siendo. Quien es leal hoy reconoce y aprecia el ejemplo que recibió de los que ya fueron, como también los que fuimos seguiremos siendo leales con los que ahora son. Por ello, cerramos filas para solidarizar con los marinos que están siendo públicamente criticados, porque, se ha descubierto que son leales. Ellos han intentado atenuar la ignominia de quienes, cumpliendo su deber, fueron condenados mediante ficciones jurídicas, utilizando ex profeso para ello un sistema penal abolido para Chile por obsoleto. Y además han cometido el, comillas, delito de decir la verdad, cierre de comillas, que en Chile no hay presos que hayan sido juzgados por delito de lesa humanidad, en circunstancia que la institución responsable de la custodia de los militares presos políticos en su accionar, dependiente de tribunales, así lo han confirmado. A los oficiales, ahora afectados públicamente por cínicos y tendenciosos comentarios, les hacemos llegar nuestro reconocimiento y solidario apoyo, porque solo han seguido el viejo lema del himno naval, comillas, cumple con tu deber y vencerás. Firmado Alejandro Armstrong de Aguirre, jefe de la Cámara de Capitanes de Navío de Santiago. Muchas gracias, Milton. Excelente declaración del comandante Armstrong, que quiero también unirme, un reconocimiento para él también, un tremendo dirigente por años de Asofar, fue presidente hasta mayo de este año de Asofar, y muy buena declaración, que Multigremial la compartió en redes sociales y ha sido muy bien recibida por la gente en redes sociales. Así que eso es lo que pasa, y así los marinos defienden a sus camaradas. La lealtad es un bien, es un principio, o es un concepto que tenemos metido en nuestro ser, y no todo el mundo lo entiende. Los militares, los marinos, los militares, los aviadores, los carabineros, los PI lo entienden, pero mucha gente no lo entiende. ¿Algún comentario, mi general? La lealtad, estimado Milton y estimado Carlos, es un concepto que va interno en la persona humana. Hay gente que nace predestinada para ser leal con sus camaradas, para ser leal con sus instituciones, para ser leal con su patria. Y yo hoy día quería hacer un comentario a raíz de lo que decía el comandante Armstrong, de una persona que yo no tenía el gusto de conocer. Una persona que había escuchado comentarios a raíz de unos compañeros que yo tengo
preso en Puntepeuco y en otras cárceles públicas, a un alumno, y esa persona yo no la conocía, no tenía el gusto de conocerla. Por razones X, llegué a la multigremial, Carlos, y tuve el gusto de conocer a una persona que me impactó desde el primer momento. La vi muy seria, muy ponderada, muy conocedor del problema. Me refiero a ti, Milton. Muchas gracias. Y quiero hacer, como le decía a Carlos, hoy día conversamos los dos, quiero hacerte un reconocimiento a tu persona. Una persona preocupada, no voy a decir 100%, porque sería decir poco 100%, dedicada únicamente en corazón, en alma, en recursos, en predisposición para atender a nuestros presos políticos. Esa persona, yo la conozco bien el caso, porque creo que te lo comenté a ti, Milton, y él preocupado de los detalles, un detalle, voy a poner el detalle más ínfimo, la podología, preocupado de los pies de ese hombre que tiene que caminar, preocupado del ambiente en que va a estar cumpliendo la condena injusta, las relaciones con Gendarmería, que tuvo una relación estupenda. Entonces quiero, señores auditores, voy a permitir transmitirle a ustedes este reconocimiento a don Milton Iglesias, una persona que lo aprendí a conocer, a estimarlo, a apreciarlo, Milton, en su total dimensión. Ustedes a lo mejor no me ubican mucho a mí, yo soy una persona que observo mucho y a veces a través de la observación y el análisis recojo algunas cosas que el resto a veces no percibe. Y no podía dejar, como te expliqué a ti, Carlos, hoy día, porque creo que hoy día es el momento en que cambia a octubre, importante octubre, y hacer un reconocimiento a mi estimado amigo, porque lo considero amigo, Milton, por todo lo que ha hecho por Puntepeuco, por los prisioneros, por la familia, por la preocupación personal, incluso a veces yendo más allá de lo que le corresponde. Yo quisiera, señores auditores, les reitero que ustedes en el hogar donde están escuchando estas ondas de radio rindamos un homenaje a esta gran persona, Milton Iglesias. Muchas gracias, Yerko. Carlos, yo solamente he cumplido con mi deber, he cumplido, digamos, con el mandato que me entregó la multigremial y he tratado de hacerlo lo mejor posible. Y yo concuerdo, o sea, yo soy leal y especialmente leal con mis camaradas que están caídos y sufriendo injustas condenas. Muchas gracias, Milton. De nuestra reunión que llamamos a trabajar codo a codo esta semana, tuvimos un análisis de la historia, las relaciones de Chile e Israel, que lo hizo el doctor en historia don Fernando Wilson Lazo. Les recuerdo que esta semana igual nos reuniremos el miércoles 5 a las 20 horas. Milton, yo también me uno al saludo del general. Tú siempre sabes que cuentas con mi apoyo y admiración, porque tu trabajo va bastante más allá de cualquier cosa. La entrega por nuestros camaradas militares prisioneros políticos es tremenda, y desde que tú asumiste ese cargo, esta situación cambió. Bueno, yo estoy viendo que están medio confabulados, pero le agradezco, han sido muy generosos con sus palabras, pero muchas gracias. Bueno, ya estamos llegando al final y recibimos el comentario de nuestro presidente, don Pedro Bea. Adelante, don Pedro. Estimados amigos de Radio Portales, en primer término, y en nombre del directorio de Multigremial, enviamos un afectuoso saludo a dos grandes amigos de nuestra organización, quienes inician una nueva etapa dirigiendo los destinos de dos organizaciones de gran relevancia. Don Ignacio Salvatierra, presidente del Círculo de Exalumnos de la Escuela de Grumetes, vieja escuela de antiguos marineros, plantel de formación náutica, a la cual el presidente y vicepresidente multigremial llevamos marcada a fuego en nuestros corazones, por haber tenido la suerte de haber servido en ella en diferentes épocas de nuestras vidas, pero cuyo recuerdo y el de sus alumnos que ayudamos a formar nos acompaña permanentemente. También saludamos a don Reinaldo González, recientemente designado presidente de la Asociación General
del personal en retiro en Montepío de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, muy conocida dicha organización en Talcahuano por la hermosa sede con que cuenta y cuyo nombre es el Barquito. También quisiéramos en esta oportunidad agradecer al diputado don Cristóbal Urruticoechea la valiente defensa que hizo de militares y policías que cumplen injustas condenas a los penales de exterminio de Punta Peuco, Colín y San Joaquín, y que están en esta condición por haber salvado a Chile y a los chilenos del comunismo, y que son diariamente perseguidos por la justicia chilena y que han sido juzgados y condenados mediante un procedimiento penal eliminado hace años por obsoleto e injusto, y como se sabe y es público y notorio, solo se aplica a militares y policías. Los ministros que los juzgan lo hacen ilegalmente, pues fueron designados mediante un procedimiento irregular y no forman parte de un tribunal legalmente establecido. La justicia juzga a estos servidores no aplicando leyes vigentes, lo que es más grave, según afirmó el ex juez Solís en televisión. Si no hay antecedentes suficientes para condenar a militares y policías, entonces se inventan delitos, como es el caso del secuestro permanente. No podemos dejar de mencionar la acusación pública que hizo don Adolfo Paul, cuyo título habla por sí solo. Su publicación se llama Proceso sobre violaciones de derechos humanos, inconstitucionalidades, arbitrariedades e ilegalidades. La Asociación Gremial de Oficiales de la Armada, ASOFAR AG, hace algunos años lanzó esta publicación en la Universidad de las Américas en Concepción y la envió además a las facultades de Derecho de todas las universidades del país, así como también a las instituciones permanentes de nuestra nación. Sin embargo, las aberraciones jurídicas denunciadas por Paul se continúan cometiendo a diario contra militares y policías, pero no solo contra el personal en retiro, sino también contra militares y policías en servicio, lo que hemos denunciado en repetidas oportunidades. ¿Recuerdan ustedes los infantes de Marina que casi fueron atropellados por una camioneta que se dio la fuga en Lota, pero que increíblemente el fiscal local los imputó para someter a ambos soldados a proceso? ¿O el caso del infante que durante una noche de caos, robos e incendios atropelló a un delincuente en Talcahuano y cuyos testigos fueron presionados para que se declarara ellos en su contra? Sobre la base de lo expuesto, cobra mayor relevancia la actitud asumida por el diputado Cristóbal Urruticoechea, pues gracias a hombres valientes como él, la verdad irá finalmente aflorando y los jóvenes actuales podrán conocer cuán desastroso fue el gobierno de Salvador Allende y que lo ubicó en el ranking como el peor gobierno en toda la historia nacional, y las razones por las que el Poder Legislativo denunció a este gobierno dictatorial y destructivo y que por ello se transformó en ilegítimo. También valoramos lo expresado por el presidente de los capitanes de navío, don Alejandro Armstrong de Aguirre, y la comprometida defensa que hace de los marinos que están actualmente siendo criticados y que en parte de su declaración recientemente emitida señala: cerramos fila con los marinos que están siendo criticados porque se ha descubierto que son leales. Ellos han intentado atenuar la ignominia de quienes, cumpliendo con su deber, fueron condenados mediante ficciones jurídicas, utilizando exprofeso para ello un sistema penal abolido para Chile por obsoleto. Y además, estos marinos han cometido el delito de decir la verdad, que en Chile no hay presos que hayan sido juzgados por delitos de lesa humanidad. Gracias a Alejandro Armstrong, presidente de los capitanes de navío, por luchar por quienes el país ha dejado abandonado tras las filas enemigas. Al despedirme, estimados amigos, un ruego. Es imprescindible despertar. Los mismos políticos que nos llevaron al precipicio cuando firmaron un documento para preservar la paz, nos empujan de nuevo al mismo precipicio. Derecha e izquierda no quieren aceptar que un 62% de los chilenos le dijeron basta. Mi comentario final no incluye a los buenos políticos, sino a los que se coluden para preservar sus intereses personales, de sus patrones o de su ideología. Por favor, políticos coludidos, dejen de vagar y pónganse a trabajar.
La salud aún espera. Las pensiones no han sido mejoradas. Y la seguridad ciudadana, esa seguridad prácticamente no existe. Señores políticos, trabajen o váyanse a su casa. Muy buenas tardes. Muchas gracias, presidente. Milton, tus últimas palabras para despedirte, por favor. Oye, solamente agradecerle las palabras generosas que me acaban de sorprender, y a nuestros auditores, muchas gracias. Lo único que he hecho es cumplir con mis obligaciones, sobre todo con el mandato del presidente de la multigremial. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias, Milton, mi general. Lo mismo, señores auditores, que escucharon, y la verdad que esto de exposición que hicimos sobre Milton, él realmente no la sabía, no la conocía, porque quisimos dar una sorpresa, porque es una persona de mucho valor, de mucho carisma, de mucho calor humano, y no podemos perder esta condición de Milton. Y también agradecerle a los auditores que todos los sábados nos escuchan muy atentamente, y ojalá que Dios ilumine a nuestro país y lo lleve a los mejores destinos. Muchas gracias, mi general. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias, señores auditores. Quiero mandar un saludo especial a la dotación de los que fueron del Petrolero Beagle, que nos vamos a juntar un rato más. Lo que sucede en nuestro país es de difícil pronóstico y nos preocupa el futuro. Les recuerdo la invitación a que trabajemos codo a codo. Esta semana nos volvemos a encontrar el miércoles 5 de septiembre a las 20 horas. Agradecemos vuestra sintonía y nos volvemos a encontrar, si Dios así lo quiere, el próximo sábado 8 de octubre. Tengan ustedes muy buenas tardes. En Radio Portales hemos presentado Una Sola Voz, programa de la multigremial. Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, retirados y montepiadas. Aquí se tratan los asuntos gremiales. Importantes invitados al panel. Una Sola Voz en Radio Portales de Valparaíso. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten
y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.